Buenas tardes, buenas tardes noches en realidad, ya estamos promediando este viernes 1 de abril del 2022 y estamos en este nuevo Abrir los Ojos, en esta nueva emisión de Abrir los Ojos por la FM Gran Rosario 88.9 y como siempre lo reitero, se puede escuchar, se puede ver directamente por la página de Facebook de la radio y también después, casi en simultáneo, por la página de Facebook del programa, que es Trevino Susana-Alo. Y también están registrados, están archivados todos los diversos programas editados, la parte de notas, la parte de columnas, de algunas conclusiones, de algunas consideraciones, en el canal de YouTube del programa, que es Trevino Susana Alo. Bueno, disculpen. Bueno, también ahora un tema de alergia es el cambio de estación. Hay que tener también, no me pongo en consejos, perdón, esto rara vez sucede, pero hoy ha sido un día un poquito accidentado porque el tránsito en general en la ciudad de Rosario y alrededores, fundamentalmente en la zona de microcentro y macrocentro, ha estado muy pero muy congestionado y por eso también nos ha dificultado a muchas llegar muy a tiempo con las actividades, porque bueno, obviamente no vamos a saltar por encima de autos ni nada de eso, ¿no? Y por otro lado, el tema sí decía de el brote que está comprobado por epidemiólogos, por neumonólogos, neumonólogas, fundamentalmente quien me aconsejó la doctora, a quien le mando un enorme abrazo, saludo, a una gran epidemióloga, neumonóloga, joven aún, y no por eso menos importante o descollante en su trayectoria, ya familiar inclusive, como lo es Florencia Nannini, en donde aconsejó con respecto al tema de la influenza, que no es menor, es la verdadera gripe, ¿no? Porque a veces decimos, tenemos gripe, y sí, puede ser, pero cambio de estación, algún problema de estrés muy fuerte, en fin. Pero en este caso la influenza no es menor. Y lo dice quien perdió a su madre en menos de una semana, justamente producto, consecuencia directa de un mal diagnóstico, de una primera mirada mal hecha de un profesional de la medicina, que después fue consultado por otro y ya era tarde. El que fue consultor después y dio realmente justo en el punto exacto el doctor Isaac Alberto Azán, un gran epidemiólogo, un gran médico en el sentido total de la palabra, ¿no? Médico clínico, médico, inclusive médico con criterio social y además militancia política. Muy fuerte, muy acendrada y justamente hablando de militancia, hoy tendremos la palabra de la docente, de la profesora, de la investigadora, de la lectora incansable, de la escritora Adriana Ereñú, quien en el transcurso de esta semana, que ya está finalizando, exactamente el miércoles 30, presentó en el Centro Cultural Atlas un nuevo libro que considero de lectura casi imprescindible, como lo es La vida de militante, que es la biografía política de Lisandro Gringo Viale. Adriana no solamente ha escrito este libro, además ella se define como docente, como maestra, y bueno, nos va a estar explicando el porqué, y lo considero muy adecuado, muy acertada esa definición, ¿no? Y también en este programa
hablaremos de un tema que considero, y no solamente yo, ¿no?, en modo alguno menor, lo considero también casi imprescindible, como lo es la creciente ola del discurso del odio, del discurso homofóbico, discriminatorio, xenófobo, antifeminista, del discurso del odio al otro, a la otra, al diferente, del discurso de seres humanos, por lo menos la apariencia la tienen, que se consideran superiores a otros seres humanos, con un muy acendrado espíritu de ultraderecha, que son, en fin, integrantes de redes, de organizaciones con mucho poder económico a nivel global y que levantan presuntos líderes y que inclusive hacen asumir diputaciones, senadurías, presidencias. No es menor. Es el huevo de la serpiente. Eso lo explicaremos después. Por otro lado, y antes de ir a un corte breve, musical, no podemos soslayar que estamos ya casi en el 2 de abril, que es una fecha clave, una fecha dolorosísima, que para la historia argentina y que debe conmemorarse. No es festiva, todo lo contrario, como se hacían esos feriados largos y demás. Todo lo contrario. Es un homenaje que debe permanecer por siempre y para siempre a todos los veteranos y veteranas, a los caídos en esa feroz guerra que duró pocos días, pero dejó huellas indelebles de sangre, de dolor, de lágrimas, de discriminación, como lo fue la guerra en las Islas Malvinas. En el 2 de abril de ya hace 40 años, bajo la cruenta dictadura militar, quien estaba al frente de, en ese momento, el gobierno, el general Galtieri, declaró formalmente la guerra a Inglaterra, nada menos que a Gran Bretaña. Realmente sonó, se asomó al balcón, recuerdo que había una Plaza de Mayo repleta, y este hombre, digamos, con la apariencia de hombre, este militar anuncia que ya Argentina había recuperado el territorio de las Islas Falklands, las Islas Malvinas, ¿no? Falklands dentro del mapa de Gran Bretaña, como también pertenece Irlanda para ellos, y ya sabemos las guerras cruentas. A todo esto recomiendo una excelentísima película, Belfast, que justamente trata de todo esto, dirigida, escrita por Kenneth Branagh. Bien, de hecho también se han creado muchas películas en Argentina sobre la guerra de Malvinas, que fue llevar a jóvenes sin instrucción, sin las armas, sin los equipos suficientes, jóvenes conscriptos, 19, 18, 20 años, al frente de batalla, sobre todo correntinos, sanjuaninos, entrerrianos, es decir, que venían, formoseños, chaqueños, que venían de un clima cálido,
llevarlos a ese frío inhóspito, bestial, brutal de las Islas Malvinas. Todo porque la junta militar ya estaba perdiendo poder, ya se hacían sentir voces fuertes, y generalmente, y eso se da en la historia, cuando un gobierno tiene frentes internos fuertes, debilidades, problemas de affairs amorosos del presidente o de la presidenta, inventan una guerra, inventan un enemigo. No defiendo a Gran Bretaña, todo lo contrario, y menos el gobierno de la genocida de Margaret Thatcher. Con todo un gabinete de hombres y ella sobresaliendo como la única mujer, la zarina, que llevó también, tenía muchos problemas internos Thatcher también, problemas con Irlanda, problemas económicos, estaban prohibidas las luchas obreras, era un delito de lesa humanidad, como ocurre siempre con el conservadurismo, tanto en Inglaterra como en todo el mundo. El conflicto armado se gestó enseguida. Y por supuesto, estando Reagan en Estados Unidos, apoya a su aliado de siempre, que fue Gran Bretaña. Yo no sé si Galtieri, los de la Junta y todos sus acólitos, tanto civiles como militares, y por supuesto de la Iglesia Católica, consideraban que iba a haber esta fusión. Yo considero que sí, desde ya, era casi inevitable. Por lo general estos socios se unen siempre. Históricamente ha sucedido así. Ha ocurrido así, ocurrió y ocurrirá. Por lo menos durante un tiempo más. Por cuestiones económicas, incuestionablemente, ¿no? La política es un instrumento de la parte económica. Porque tengamos una Argentina en esos momentos ya muy débil, con un gobierno militar fuertísimo, de torturas, de desaparecidos, de Falcón Verde, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una Margaret Thatcher con una Inglaterra que se estaba levantando también, y con luchas sociales, a pesar de los cierres de fábricas, de los despidos, en fin. ¿Qué dejó? Una lucha en Malvinas tremenda, tremenda. Ya al final, los soldados, los soldaditos, pero no con sentido peyorativo, todo lo contrario, esos pobres muchachos, esos pibes que llevaron a la guerra salvajemente, que sabían que iban a morir, tuvieron que luchar cuerpo a cuerpo, sin armas, y murieron. Y muchos de ellos recién, sus cuerpos, después de varios viajes y de muchas luchas de sus familiares, sobre todo de las madres, pudieron recuperar los cuerpos de esos hijos que estaban en lo que era Puerto Stanley,